Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 48. La confesión de All Might. La verdad al descubierto. El hospital recibía nuevos huéspedes rápidamente. Una vez que Aux y el director Nezu contactaron con los héroes principales, se dirigieron a toda velocidad. Siguiendo las instrucciones de Aux, entraron discretamente a las instalaciones por el tejado. Que los trabajadores del hospital vieran a los héroes principales entrar por la puerta principal plantearía preguntas que no podrían responderse hasta que el HPSC resolviera las suyas. Endeavor, Eraseread, Besgeanist y el Gesot irrumpieron en la habitación del hospital. Los recibió un All Might consciente, conectado a un respirador, que hablaba con Aux, el director Nezu y Gran Torino. All Might. Por fin has despertado. Comentó el Gesot. Empezábamos a preocuparnos de que no salieras del coma, dijo Besgeanist. ¿Cómo te sientes? Todavía estoy tratando de orientarme, pero no puedo quejarme, respondió All Might. Los héroes se acercaron al símbolo de la paz y se congregaron alrededor de la cama del hospital. ¿Ya te contó Aux lo que ha pasado desde que entraste en coma? Preguntó Endeavor. All Might encorvó los hombros hacia adelante. Sí, me he puesto al día con todo. Todos los héroes que estuvieron presentes cuando la turba arrasó finalmente se habían reunido. Todos estaban unidos por sus experiencias compartidas, el horror de ver a un joven héroe tan valiente y prometedor destruirlo todo a su alrededor, y la certeza de que habían sido incapaces de detenerlo. Lo siento, All Might, dijo Eraseread. Por mi culpa terminaste en el hospital. Fue una tontería pensar que Kageyama no reaccionaría emocionalmente cuando expulsé a la clase. La culpa es nuestra, insistió el Gesot. No supimos coordinarnos adecuadamente ni someter a Kageyama antes de que comenzara a causar destrucción masiva. Estaba demasiado aterrado y confundido como para reaccionar adecuadamente, y me imagino que los demás sentíamos lo mismo. Endeavor apretó los puños. Lo peor es que dejamos que arrestaran a Kageyama. Sabíamos a dónde lo llevaba la comisión y no hicimos nada. No debí dejar que Kageyama me convenciera. Debí haber encontrado la manera de sacarlo del tártaro, pero no lo hice. Besgeanist repitió el sentimiento del héroe de fuego. De hecho, esa es nuestra mayor vergüenza. Todos sentimos la angustia de Kageyama a través de la energía que compartía. Era nuestra responsabilidad contenerlo y evitar que se hundiera aún más en la desesperación, y fallamos en ambos casos. All Might podía ver el dolor grabado en sus rostros. Todos sufrían tanto como All Might. Por lo que dijo Besgeanist, Kageyama debió de romper a llorar y, sin darse cuenta, transfirió su energía a los héroes, tal como le ocurrió tras enterarse de que lo habían enviado a otra realidad. Siempre autocrítico, All Might no soportaba que los héroes asumieran la culpa de algo que él mismo había causado. Estoy aquí por mi propia idiotez, por la de nadie más. Y estoy seguro de que todos hicieron todo lo posible para sacar a Kageyama del tártaro. Como su maestro y cuidador, la responsabilidad recae sobre mis hombros. Mientras los demás héroes se turnaban para echar culpas, Aux seguía concentrado en su objetivo. El héroe número 3 dio un paso al frente para llamar la atención de todos. Créanme, entiendo cómo se sienten, pero no tenemos tiempo para echar culpas, dijo Aux. Los jefes de la comisión de héroes llegarán en cualquier momento. Tenemos que ponernos las pilas. Recuerden, si hay alguna esperanza de sacar a Mob del tártaro, es congraciarnos con ellos.
Eso solo sucede si nos portamos bien y respondemos a todas sus preguntas. ¿Entendido? Bien dicho, Aux, dijo Gran Torino. Los héroes captaron la señal y se recompusieron. Liberar a Kageyama era su propósito, el objetivo por el que habían trabajado toda la semana. Ahora, ese objetivo estaba a su alcance, y necesitaban dar lo mejor de sí para lograrlo. El silencio se apoderó rápidamente del hospital. Un elegante coche negro se detuvo en la entrada por la puerta trasera del edificio. Del vehículo descendieron los jefes de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Su presencia provocó un escalofrío. Sus rostros eran duros como la piedra, expresiones que disuadirían a cualquiera que se acercara. Este era el momento clave. Cuando Aux llamó para informarles que All Might estaba despierto, no dudaron en acudir al hospital. Su agente principal también les informó que había interrogado al director Nezu esa misma mañana sobre los registros falsos y que había descubierto un gran secreto, pero dijo que sería mejor esperar a que llegaran al hospital para que All Might pudiera contarles lo que él y Nezu habían estado ocultando. Al no ver nada malo en ello, los jefes de la comisión aceptaron su propuesta y corrieron al hospital a toda velocidad. Dos agentes del HPSC abrieron las puertas del hospital a sus superiores. Ya habían trazado la dirección que tomarían los jefes de la comisión para evitar ser vistos y asegurarse de que las cámaras los captaran lo menos posible. Una vez que los jefes del HPSC entraron, siguieron a sus dos agentes por el hospital, subiendo sigilosamente por una escalera aislada y recorriendo los pasillos que conducían a la habitación de All Might. Al caminar por el hospital, no se veía a un solo trabajador. El HPSC organizó una reunión multitudinaria del personal del hospital para discutir un nuevo plan para mejorar la eficiencia del hospital. No podían permitir testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando los agentes abrieron la puerta de la habitación de All Might, los líderes de la comisión se encontraron con 8 héroes. Los 5 héroes principales y Eraseread estaban reunidos alrededor de la cama de All Might. Pero cuando los jefes de la comisión observaron a estos héroes reunidos alrededor de All Might, notaron que había un héroe parado junto al director Nezu que no debería haber estado allí. «Gran Torino? ¿Qué haces aquí?», preguntó Ano. «Cuidar de mi estudiante, por supuesto», respondió el anciano héroe. Kamori chasqueó los dedos a los dos agentes. «Ustedes dos, afuera. Asegúrense de que nadie entre». Los agentes asintieron y se dirigieron a la salida. La mirada de Kamori se dirigió a Gran Torino. «Ustedes también. Tenemos asuntos importantes que tratar con All Might y el resto de los héroes». Gran Torino se queda. Incluso debilitado y apenas capaz de mantenerse en pie, la voz e intimidación de All Might fueron suficientes para llamar la atención de todos los presentes. Sin embargo, uno de los jefes de la comisión no se dejó intimidar por la exigencia del héroe. «¿Crees que estás en posición de exigir después de todo lo sucedido?», preguntó Fujino. «Mira, tranquilo», respondió Aux. «Podemos confiar en él». Mantuvo en secreto la verdadera forma de All Might, y Nezu ya le había contado sobre los registros falsos de Mob. A estas alturas, mantenerlo al margen no serviría de nada. Fujino estuvo a punto de replicar, pero se contuvo en el último segundo. Mientras cumpliera con las exigencias de la comisión respecto a Kageyama, suponía que mantener a este héroe al tanto no era una opción descabellada. «¿Están todos aquí ahora?», preguntó Besgeanist. «Sí, somos todos», respondió Aux. «Bien». La presidenta Ano se acercó a los pies de la cama de All Might y lo miró fijamente a los ojos, con su fría y calculadora mirada clavada en él. «Muy bien, All Might. Ha llegado la hora de que confieses. Ya hemos descubierto todas las inconsistencias en el pasado de Kageyama. Nuestros científicos le realizaron pruebas y descubrieron que sus poderes no provienen de un don. Enviamos a Aux y a nuestros mejores agentes a investigar los antecedentes legales de Kageyama, y resulta que ni siquiera existe oficialmente. Toda esta semana hemos estado intentando desesperadamente armar el rompecabezas, pero ahora te toca a ti darnos las piezas que faltan. Así que cuéntanoslo todo. ¿Quién es Shigeo Kageyama?». Los héroes que no participaron en las investigaciones de la comisión se pusieron rígidos mientras jadeaban por reflejo. «¿Kageyama no tiene un don?», preguntó el Gesot. «Entonces, ¿qué demonios tiene?». «No existe oficialmente», murmuró Besgeanist. «¿Cómo es posible?». El héroe número 1 se irguió para poder hablar con claridad y serenidad a todos los presentes. Para algo tan monumental, cada palabra requería una claridad absoluta.
Lo que están a punto de escuchar puede parecer ridículo, pero cada palabra es cierta. Así que prepárense. Todas las cabezas se inclinaron hacia adelante para escuchar, decididas a captarlo todo. Después de tanto tiempo y tanto suspenso, el misterio en torno a Shigeo Kageyama finalmente se desvelaría. Shigeo Kageyama no es de este mundo. Es un visitante de otra dimensión. Como esperaba, una ronda de jadeos escapó de los labios de quienes desconocían la verdad. Aunque no estaban muy seguros de qué esperar, una realidad alternativa era mucho más allá de lo que razonablemente les parecía. Pero Olmig sabía que era mejor decirlo todo rápidamente en lugar de esperar pausas. A diferencia de su conversación con el director Nezu, Olmig no se saltó ningún detalle. Comenzó explicando la existencia de espers en la realidad de Mob, el número limitado de individuos con tal poder, así como la variabilidad que conllevan los poderes psíquicos. Mientras explicaba el sistema de poder, también entró en detalles sobre los espíritus malignos, recitando todo lo que recordaba de Shigeo. Tras explicar el sistema de poder en la realidad de Mob, Olmig pasó a los villanos de este mundo. Clau. El héroe explicó los objetivos de Clau de dominar el mundo y el encuentro pasado de Kageyama con una de sus divisiones. A partir de ahí, se centró en la invasión de Clau a Spice City, liderada por Toichiro Suzuki. Olmig señaló cómo muchos de los soldados de infantería de Cloud fueron empoderados por Suzuki, quien había estado reuniendo energía durante 20 años en preparación para la dominación mundial. El héroe narró la batalla de Shigeo con Toichiro, un conflicto que destrozó la ciudad y casi provocó la muerte de Mob. Sin embargo, debido a la incapacidad de Toichiro para controlar todo su poder, inicia una acción autodestructiva, obligando a Mob a absorber la energía y enviándolo a esta realidad. Cuando conocí a Kageyama y supe de sus orígenes, le pedí a un amigo de la policía que falsificara sus documentos legales y hablé con Nezu para que lo matricularan en la preparatoria UA. Eso fue hace más de un año, y desde entonces vive conmigo. Sean cuales sean sus sospechas sobre las intenciones o los orígenes de Kageyama, les aseguro que es simplemente un niño desafortunado que se quedó varado en este mundo. Todos los que escuchaban se tomaban su tiempo para procesar esta revelación monumental. Se quedaron boquiabiertos y sus ojos miraban fijamente en todas direcciones. Aunque Nezu y Aux ya sabían que Mob provenía de otro mundo, escuchar de qué mundo provenía y la lucha que lo había dejado atrapado allí les dio una nueva perspectiva sobre qué tipo de persona era. Incluso Eraseread, a quien le habían contado todo esto después de Luz, sintió un gran peso al escuchar de nuevo la historia de Kageyama, pues era un recordatorio de su tragedia y de todo lo que perdió para llegar a esta realidad. Esto es increíble, pensar que un simple niño podría abrir un agujero en el espacio y el tiempo para aterrizar en nuestro mundo, murmuró el Gesot. ¿De verdad es posible?, preguntó Desgeanist. ¿Un mundo alternativo donde no existen los dones y los espíritus malignos plagan a la población? Mientras que algunos héroes se centraban en que Kageyama provenía de otra realidad, Aux se sorprendió al ver que Kageyama tenía que luchar él solo contra una organización malvada. Nunca imaginé que Mob ya tuviera tanta experiencia luchando contra villanos. Pensar que este chico ha luchado y vencido a 2 versiones de All for One, y ni siquiera ha pasado del primer año de preparatoria. Los jefes de la comisión reaccionaron de forma diferente a la noticia. Todos quedaron impactados por lo que escucharon, sí, pero las emociones tras la conmoción fueron diversas. Algunos sintieron alivio al ver que sus suposiciones sobre Kageyama como agente enviado por la Liga de Villanos eran erróneas. Otros pensaban en cómo esta realidad alternativa podría impactar su mundo y cómo cualquier otra cosa proveniente de esa realidad se extendería al suyo. Para el presidente de la comisión, sin embargo, la explicación de Olmig tenía un problema evidente. Nada en tu historia explica qué causó el alboroto de Kageyama. Pasaste más de un año con él. ¿No tienes ni la más mínima idea de la causa? La principal razón por la que quería saber sobre los orígenes del Esper era ver si podía ayudarles a resolver el problema con sus poderes incontrolables. Hasta el momento, seguían sin tener ni idea. Olmig negó con la cabeza y suspiró. Me sorprendió tanto como a todos ustedes su furia. Ya había mencionado su miedo a perderse en la emoción de la batalla, pero nunca imaginé que se convertiría en esto. Bueno, hasta que tengamos una comprensión completa de lo que pasó con él, Kageyama tendrá que quedarse en el Tártaro. La sola mención del Tártaro bastó para reavivar la ira que se había acumulado en Olmig desde que se enteró del encarcelamiento de su pupilo. No, no lo es. Lo liberarás hoy. Todos en la sala sintieron un escalofrío colectivo.
Los ojos verdes del héroe irradiaban un fuego inquebrantable. Sus palabras eran como un peso que oprimiera a quienes lo rodeaban. Verlo en coma, aferrándose a la vida en su forma emasculada, casi les hizo olvidar que este era el héroe número uno, y que no podía ser tratado con tanta indiferencia. Es repugnante pensar que Kageyama pasó siquiera un día en el Tártaro, y me niego a dejar que pase otro. Aunque momentáneamente inquieta, la presidenta Ano recuperó rápidamente su serenidad. Tras la destrucción que causó, la comisión debía tomar todas las precauciones posibles. No podíamos permitirnos el lujo de descuidarnos, All Might. Hay una diferencia entre precaución y crueldad, replicó el héroe número uno. Siempre tan dispuesto a pregonar tus ideales, dijo Fujino. En ese caso, ¿cuál es tu plan para detener a Kageyama si vuelve a descontrolarse? All Might abrió la boca brevemente, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Aunque estaba indignado con razón por el encarcelamiento de su alumno, estaba demasiado cegado por el dolor y la furia como para pensar en una respuesta a esta pregunta razonable. El héroe aviar levantó las manos para aliviar la creciente tensión. Tranquilos todos. Repasemos lo que sabemos hasta ahora. All Might, esta es la primera vez que Mot se descontrola tanto con sus poderes, ¿verdad? Tuvo un arrebato cuando llegó a esta dimensión, pero esta es la primera vez que lo veo perder el control hasta este punto. Mob nos contó que esto ocurrió en su dimensión natal, pero no nos dio detalles sobre cuándo ni cuántas veces ocurrió. Por ahora, supongamos que no es algo común. Justo antes de que Mob perdiera el control, corría a la escuela para hablar con Eraserhead. Edge Sota sintió. Estaba extremadamente asustado y comenzó a activar sus poderes inconscientemente. Endeavor recordó vívidamente la persecución con Kageyama y los héroes como si fuera ayer. Kageyama también mencionó que perdía el control de sus poderes cada vez que perdía el conocimiento. Fue solo después de que All Might lo noqueara en el bosque de Yavin que comenzó su ataque, dijo. Pero perder el conocimiento no puede ser el único factor. De lo contrario, probablemente ya habría atacado al menos unas cuantas veces. Los poderes de Mob están ligados a sus emociones. Así que cuando quedó inconsciente en estado de pánico, ambas cosas podrían haberse combinado y haber provocado que sus poderes psíquicos se descontrolaran, sugirió Aux. Besgeanist fue el siguiente en dar su opinión. Cuando perdió el control, tampoco se desató como una bestia descerebrada. Tenía el claro objetivo de ir a la preparatoria y obligar a Eraserhead a no expulsar a sus compañeros. Así que, fuera lo que fuese que tomó el control, actuó según los deseos de Kageyama, pero sin ninguna restricción por su parte. El director Nezu juntó las patas y las colocó bajo su barbilla. Con estos datos, se puede suponer que lo que se apoderó de Kageyama no fue un espíritu maligno. Quizás podría ser una forma de psicosis causada por algún trauma pasado que despierta cada vez que se ve sometido a un estrés extremo. Los héroes sintieron un escalofrío en el cuerpo. Era aterrador pensar que la psique de Kageyama pudiera estar tan fracturada como para crear una faceta de sí mismo capaz de tal destrucción. ¿Qué clase de trauma sufrió para dañarlo así? ¿Qué pasaba por la mente de chico? Estos pensamientos casi hicieron que los héroes desearan que fuera un espíritu maligno el responsable de todo esto. Si ese es el caso, continuó Nezu, podemos asumir que esta otra cara de Kageyama no aparecerá a menos que se cumplan las dos condiciones que mencionamos. Esto significa que probablemente no tendremos que preocuparnos de que Kageyama pierda el control si simplemente se queda dormido. ¿Han causado algún problema los poderes de Kageyama desde que fue enviado al Tártaro? Según los informes que hemos recopilado, nuestro personal solo ha registrado 2 casos de actividad inusual en las ondas cerebrales, pero por lo demás ha estado completamente dócil, dijo Ano. Entonces, esto es lo que propongo. Kageyama será liberado del Tártaro inmediatamente y puesto bajo la supervisión directa de All Might. Estableceremos una línea de comunicación con todos los presentes para mantenernos informados si esto vuelve a ocurrir. ¿De verdad crees que bastará?, preguntó Fujino. All Might solo pudo frenar a Kageyama, como mucho, y bastó un solo golpe para sacarlo de la pelea. Solo fui derrotado porque me tomaron por sorpresa, replicó All Might. Mis ataques a toda potencia fueron capaces de aturdirlo. Créeme, no volveré a bajar la guardia. La próxima vez, estaré completamente preparado para someter a esta otra cara de Kageyama. Como símbolo de la paz, te lo garantizo. A pesar de su seguridad, All Might no podía creer de verdad lo que decía.
Aunque el aura aterradora de Kageyama lo hubiera sorprendido, el poder que Mod tenía a su disposición era asombroso. Con las increíbles reservas de energía del Esper y su plétora de poderes, era como si All Might volviera a luchar contra All for One en su mejor momento. ¿Podría realmente defenderse de alguien tan poderoso? También estableceremos como regla nunca dejar inconsciente a Kageyama, añadió Nezu. Si alguna vez se encuentra en un estado emocional que le haga perder sus poderes, All Might lo llevará a una zona deshabitada para calmarlo. Podemos decidir el lugar más cercano a la preparatoria o a que llame menos la atención. ¿Te parece razonable? Los héroes intercambiaron miradas y asintieron en señal de acuerdo. Ahora que entendían la causa del arrebato de Kageyama, podían evitar que volviera a ocurrir. Pero si bien los héroes estaban conformes con las sugerencias del director Nezu, los jefes de la comisión de héroes aún no estaban convencidos. Los héroes lo percibieron y sintieron que la frustración latente crecía en su interior. Señora presidenta, venga, dijo Aux. El director Nezu tiene razón. Es la mejor manera de mantener a Mob bajo control. Aunque no sea perfecto, apuesto a que podremos solucionar todos los problemas una vez que su plan esté en marcha. Todos estamos plenamente preparados para dedicar nuestro tiempo y energía a esto, añadió Besgeanist. Quizás no hayamos estado preparados antes, pero con la planificación, la capacitación y la coordinación adecuadas, esto no volverá a suceder. Kageyama ya ha sufrido bastante, dijo el Gesot. No prolongues su sufrimiento por nuestros errores. No puedes mantener esto en secreto para siempre. Aux conocía a sus jefes lo suficiente como para ver que solo la lógica fría y contundente los convencería por completo. ¿Cuánto tiempo crees que tu agente puede hacerse pasar por Mob? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? Al final, el público querrá saber por qué Mob aún no ha salido del hospital. Empezarán a indagar en busca de la verdad, y una vez que lo hagan, será un golpe devastador para la sociedad de los héroes. ¿De verdad quieres arriesgarte a echar por la borda todo lo que has construido? Los jefes de la comisión sintieron que todas las miradas de la sala se posaban sobre ellos. Algunas miradas eran severas pero pacientes, pero otras estaban llenas de furia desbordante. La postura de estos héroes era meridianamente clara, y ahora Aux les dejó claro lo que tenían que perder manteniendo a Mob encerrado. Por fin, todo quedó claramente expuesto ante ellos. Makoto fue la primera de la comisión en hablar. Estoy de acuerdo con ellos. Habiendo visto el potencial en la imagen de Kageyama, no estaba dispuesta a desperdiciarlo. Solo podemos contener esto por un tiempo. Con la creciente popularidad de Kageyama, no tengo ni idea de cómo reaccionaría el mundo si supieran que está en el Tártaro. Los civiles podrían rebelarse, los héroes de otras naciones podrían retirar su apoyo, la credibilidad de la OA podría quedar completamente arruinada. Tuvimos la suerte de poder contenerlo. Si sabemos qué lo causó y logramos que todos los héroes presentes preparen contingencias para el otro bando de Kageyama, creo que lo más prudente es enviarlo de vuelta a la preparatoria UA bajo la supervisión de All Might. La idea del caos que Makoto describía conmocionó a todos los miembros de la comisión. Lo último que querían era que la población se volviera contra la sociedad de héroes, y si la verdad sobre el encarcelamiento de Kageyama salía a la luz, ese podría ser su futuro. Este temor fue la gota que colmó el vaso para la comisión de héroes. Muy bien, dijo el presidente Ano. Nos pondremos en contacto con Tártaro y haremos los preparativos para la liberación de Shigeo Kageyama esta noche. Los héroes suspiraron aliviados. Muchos sonrieron por primera vez en días. Después de tanto suspenso e incertidumbre, Kageyama finalmente se liberaría de su terrible encarcelamiento. Haremos que Kageyama sea trasladado al hospital donde lo atendieron para intercambiarlo con nuestro agente. Necesitaremos tiempo para aclarar las cosas con el chico y empezar a implementar el plan del director Nezu. Una vez que todos los preparativos estén listos, enviaremos a Kageyama de vuelta a la preparatoria UA mañana por la noche, continuó Ano. Empezaré a trabajar con mi equipo para redactar la narrativa de la liberación de Kageyama y pensar en titulares para los periódicos. No podemos dejar que nadie vea a Kageyama entrando al hospital, especialmente los equipos de noticias. Si se filtra una sola información, se acabó. Me coordinaré con mis agentes para que Kageyama sea transportado con extrema discreción, aseguró Yamagata. En cuanto a ti, All Might, la fría mirada de Ano se cruzó con la del héroe número 1. El mundo ha estado frenético desde que tu verdadera forma fue expuesta. Todos se preguntan si te verán obligado a retirarte, privándolos de su símbolo de la paz.
La breve sonrisa de Olmig se transformó en un ceño fruncido. Como temía, la sociedad se vio conmocionada por el secreto de Olmig, y ahora todo lo que había intentado preservar amenazaba con desmoronarse. El cuerpo de Olmig se abultó hasta adquirir una forma musculosa. Estoy lejos de terminar, dijo el héroe, con su voz más grave reflejando su férrea fuerza de voluntad. Bueno, entonces debes informar al mundo lo antes posible, dijo el presidente Ano. Organizaremos una conferencia de prensa mañana donde podrás hacer una declaración para tranquilizar al público. Makoto, comienza los preparativos. Sí, señora. Los jefes de la comisión conversaron entre ellos, intentando resolver todos los detalles posibles y dejando a los héroes en un segundo plano. El héroe número 1 bajó la cabeza al recuperar su forma debilitada. Así que, en tan solo un día, tendría que mostrarse al mundo y convencerlos de que siguieran confiando en él. ¿Cómo podía exigir su fe cuando Olmig apenas tenía fe en sí mismo después de todos sus recientes fracasos? Gran Torino puso la mano en el hombro de su alumno. No te castigues por esto, dijo el anciano héroe. Nadie podría haber predicho algo así. Y ahora no es momento de dejarse llevar por la duda y la culpa. Ahora mismo, el mundo te necesita. Kageyama te necesita. Olmig miró a su mentor a los ojos. Como siempre, Gran Torino sabía cómo darle fuerza y recordarle lo que estaba en juego. No podía permitirse ser débil en un momento como este. El mundo estaba sumido en el caos, y Kageyama estaba saliendo del Tártaro tras el trauma del campo de entrenamiento, donde casi perdió la vida contra All for One y perdió el control de sus poderes. Olmig solo podía rezar para que Kageyama saliera del Tártaro sin secuelas psicológicas graves. Si podía regresar a la preparatoria UA como siempre, Olmig podría descansar un poco más tranquilo. El dolor y la desesperación impregnaban el aire del Tártaro. Aunque esta era la atmósfera típica de esta miserable prisión, un prisionero contribuía a este desaliento a un nivel mucho mayor que cualquier otra persona en la prisión. Shigeo Kageyama llevaba ya una semana en el Tártaro. Bueno, creía que era una semana. Parecía que llevaba meses, incluso años, encerrado en ese traje. Aunque su conversación con Lady Nagant le había dado un breve respiro de su melancolía, había vuelto a su anterior sensación de miedo e incertidumbre. Shigeo aún no tenía ni idea de cómo iban las cosas en el mundo exterior. ¿Estaba bien Olmig? ¿Alguien más resultó herido durante su ataque? ¿Pudieron reparar los daños que causó? Estas eran las preguntas que necesitaba desesperadamente respuestas, y sin embargo, nadie en el Tártaro se había molestado en mantenerlo al tanto. Por eso, Shigeo se dio cuenta de que tendría que encontrar las respuestas a estas preguntas él mismo. Durante los últimos 2 días, había estado trabajando en ampliar el alcance de su telepatía. Como antes, los pensamientos perturbados de los viles reclusos lo repelían y obligaban a Mob a tomar descansos para recomponerse, pero se negó a abandonar su búsqueda de respuestas. Tras su búsqueda, calculó que había al menos 10 pisos. Era una aproximación difícil, pero a juzgar por la distancia que percibía entre los prisioneros, parecía la mejor estimación. Si esta prisión era tan grande, debía haber una sala de vigilancia donde los guardias vigilaban a los prisioneros. Si Lady Nagant tenía razón y la comisión de héroes mantenía en secreto la masacre de Mod, tal vez eso significaba que solo los guardias que lo vigilaban conocerían la historia completa. Shigeo cerró los ojos y se concentró en encontrar esa habitación. Debía estar en uno de los pisos superiores, sin prisioneros. ¿Dónde podría estar? El Esper ignoró los susurros maliciosos de los villanos mientras usaba su telepatía para escudriñar la prisión. Estaba tan cerca de encontrar respuestas, y no podía permitir que esos terribles pensamientos lo detuvieran. El prisionero 2453, Isshin Nikamoto, aún duerme tras su anterior arrebato. No se requieren más precauciones. Shigeo contuvo la respiración. Parecían los pensamientos de un guardia vigilando a un prisionero. ¿Podría ser esto? ¿La sala de vigilancia que había estado buscando? El psíquico sintió que había otros 3 al lado de este guardia y se concentró en realizar una lectura superficial de sus pensamientos. Dios, lo está haciendo otra vez. Es repugnante. Juro que este lugar debería tener a todos los presos con camisa de fuerza y atados a una silla. Supongo que no les gusta la nueva comida. 3 de ellos ni siquiera han comido la mitad del plato. Qué lástima para ellos. ¿Cuándo llegarán las órdenes de ejecución de Moonfish? Ese tipo está completamente loco, incluso para este lugar.
Cada guardia parecía referirse a un prisionero diferente. Eso significaba que esta debía ser la sala de vigilancia. Por fin había encontrado el lugar que buscaba, y ahora él también podría encontrar respuestas. Mo volvió a leer la mente del primer guardia que había percibido. Parecía que estaba revisando a los prisioneros en el tártaro. El prisionero 2567, Gotoi Masuji, sigue actuando con desdén. Tendré que avisar al personal de la prisión para que aumenten su nivel de restricción. Tanto él como Monfils se han mostrado extremadamente resistentes, aunque supongo que no debería sorprenderme, dado que ambos son miembros destacados de la Liga de Villanos. Solo espero que All for One no cause problemas como ellos. A ver. El prisionero 2675, All for One, permanece inmóvil. Así que parece que no tendremos que preocuparnos por él por ahora. Pero luego está el prisionero en la celda contigua. Prisionero 2795. Shigeo Kageyama. A Shigeo le dio un vuelco el corazón. Era él. Era el momento de la verdad, cuando todo se aclararía. Parece que aún no se ha movido. Vuelve a percibir esa extraña actividad cerebral, pero no hay indicios de que se esté preparando para activar sus poderes. Menos mal que lleva una semana tan dócil. No sé si el tártaro podría contenerlo si vuelve a descontrolarse. Incluso después de monitorearlo durante 7 días, me cuesta asimilar que este chico sea responsable de la destrucción del bosque Yavin. Es decir, un día arriesga su vida para derrotar al villano más poderoso jamás visto, y al siguiente, se descontrola. Un bosque reducido a cenizas, 53 muertos, All-Might hospitalizado mientras le demuestra al mundo que en secreto es un saco de huesos. Es un desastre. Ahora estoy vigilando hasta que la comisión... La voz del guardia fue rápidamente ahogada por un zumbido en los oídos de Shigeo. No lo oyó. Su telepatía debió de fallar justo ahora. Porque si escuchó bien al guardia, 53 personas murieron y la verdadera forma de All-Might había sido expuesta al mundo. 98%. Su vista comenzaba a nublarse y su respiración se aceleraba. ¿Cómo podía estar pasando esto? Porque Mob, su maestro, su guardián, su figura paterna que había estado ahí para él desde su llegada a este mundo, había revelado su mayor secreto. Lo único que Mob se había esforzado tanto por evitar, lo que había entrenado durante todos estos meses para arreglar, ahora carecía de sentido. Era una traición despreciable a All-Might que empañaría para siempre su legado. Pero lo que estaba desmoronando todo a su alrededor, lo que lo conmovió profundamente, era la sangre en sus manos. No solo la gente sufría por culpa de Mob. Ahora, había gente muerta por su culpa. Shigeo se había adentrado en el reino de la maldad, un reino que solo causaba dolor y desesperación a quienes lo tocaban. La energía se encendió alrededor del cuerpo de Shigeo. Su aura azul agrietó los cimientos bajo sus pies y se expandió rápidamente por la habitación. Desde la sala de vigilancia, todos los agentes del HPSC saltaron de sus sillas y entraron en pánico. ¿Qué estaba haciendo Kageyama? ¿Estaba a punto de volver a la carga? Las ametralladoras montadas apuntaron al Esper y los guardias gritaron a través del altavoz. Shigeo Kageyama, retírate inmediatamente o te dispararé. ¿Me oyes? Retírate ya. Es una orden. 99%. El cuerpo de Shigeo ya no le pertenecía. Nada funcionaba correctamente y todos sus sentidos estaban completamente descontrolados. Había fracasado. Todo lo que había hecho para superarse, para ser una mejor persona que pudiera ayudarse a sí mismo y a los demás, para no estar atrapado en un mundo encadenado por sus poderes, nada de eso importaba. No importaba a dónde fuera ni lo que intentara, este era el camino inevitable que siempre seguiría. Todo había sido en vano. Nada. 99%. 100%. 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%,
100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 99%, 100%, 100%, 99%, 100%. 0%. Bueno gente, ese fue el capítulo número 48, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.